Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar el conflicto en el Medio Oriente acompañados por Hugo Achá, especialista en temas de seguridad global, analista internacional e investigador principal en el Center for a Secure Free Society. Hugo, gracias por acompañarnos. Un verdadero placer, a sus órdenes. Gracias. Bueno, esta semana las fuerzas de defensa de Israel eliminaron a Yahya Sinwar, el líder de Hamas en la Franja de Gaza. A diferencia de Ismael Haniyeh, eliminado el 31 de julio, este personaje lideraba Hamas desde el extranjero. En el caso de Yahya Sinwar, se trata de un cabecilla terrorista que operaba en el territorio donde se está dando el enfrentamiento. Hugo, ¿qué impacto va a tener en este conflicto la muerte de este líder terrorista? Bueno, yo creo que esa respuesta habría que dividirla en dos. Operativamente, y aquí podemos hacer un análisis integrado de lo que sucede también en el caso de Líbano, ha habido una acción metódica de reducción de las capacidades operativas, de eliminación de la capacidad de comando y control y de decapitación de los niveles de mando, tanto de Hamas como de Hezbollah. Desde el punto de vista de las capacidades operativas en el terreno, es innegablemente significativo. Es tan significativo de que, como estás, imagino, perfectamente enterado, Irán ha designado ya a oficiales de sus propias fuerzas especiales del Quds para actuar como, vamos a usar comillas aquí, supervisores para los niveles de mando de ambas organizaciones. Sin embargo, aquí es a donde no puede haber un error de parte de Israel, de sus Fuerzas Armadas y sus servicios de inteligencia. El 7 de octubre no fue una catástrofe, no fue un momento pivotal en la historia de Israel solamente por la operación militar, sino porque fue un brusco despertar de Israel a una realidad. Lo que mencionaste con relación a Hamas, siendo una organización que tenía fuertes nexos externos, ha sido desnudado en las últimas horas a través de una serie de informes, de reportes y de publicaciones que demuestra algo que también habíamos conversado en este tu espacio. Y es que estas organizaciones se han convertido en verdaderos híbridos, que se integran en los ciclos del crimen transnacional organizado, que se nutren de una logística financiera y que desarrollan su actividad militante, terrorista y política gracias a esa capacidad financiera. Por ello, la eliminación de Yahya Sinwar es significativo, reitero, desde lo operativo, pero tiene que entenderse que eso no anula la capacidad que puede ser sorprendentemente rápida de estas organizaciones de simplemente buscar a otros intérpretes si no se neutraliza la cadena de abastecimiento logístico y su integración con otros actores estatales y paraestatales. Ahora, con respecto a las operaciones en la Franja de Gaza y antes de pasar al tema de Hezbollah, la ocupación, digamos, las operaciones terrestres de las fuerzas de defensa de Israel en la Franja de Gaza empezaron de norte a sur. Y el último bastión que le quedaba a Hamas, en teoría, era la ciudad de Rafah. Hubo bastante controversia acerca de el ingreso de fuerzas del ejército de Israel en esta ciudad por el problema humanitario, pero finalmente entraron y a pesar de ello continúan los enfrentamientos, aún hay focos de resistencia. Entonces, ¿qué es lo que le queda a Israel por ocupar en la Franja de Gaza y hasta qué punto han ocupado la ciudad de Rafah? Y mira, esto es algo en lo que no voy a involucrar a las organizaciones a las cuales yo pertenezco porque es una opinión y una evaluación muy personal. No la he discutido y no la he consensuado con mis colegas, por lo tanto, creo que lo responsable es establecer que esta es mi opinión. Yo pienso de que Israel no tiene ninguna intención, desde el punto de vista de su análisis estratégico, de proceder a una ocupación o administración de esas áreas. Me da la impresión de que el acceso, inclusive a este último bastión que mencionabas, tiene que ver con el concepto de seguridad estratégica. Se pretende la eliminación y la neutralización de los niveles de comando y el negar a Hamas la posibilidad de reagruparse, reorganizarse y volver a amenazar significativamente, esto hay que tenerlo en cuenta, la existencia misma del Estado de Israel. Ese es otro aspecto que se tiene que entender al analizar este fenómeno.
La sociedad israelí, a partir del 7 de octubre, asumió esto como un evento de trauma nacional, no como el 82, no como el Valle de Bekaa, no como la entrada previa durante la guerra civil en el Líbano. No, señor. Lo hicieron equivalente al 67, a la guerra de los 6 días, al 73, un evento que pudo amenazar esa existencia misma. Por ello yo creo de que no es una cuestión de ocupación, es una cuestión de avance y neutralización que no escuchará a ningún tipo de actor, ni siquiera a su tradicional y mayor aliado, los Estados Unidos, hasta que sus niveles de decisión política y de mando militar no consideren que han asegurado la supervivencia estratégica y neutralizado las amenazas a la existencia del Estado de Israel. Ahora, ¿cuáles serían los planes entonces de Israel en la Franja de Gaza una vez que terminen sus operaciones militares allí? Vuelvo a repetir desde el punto de vista de hacerme responsable de lo que digo. Me da la impresión, frente a algunos levantamientos bastante interesantes en función a la población local. ¿Por qué razón? Cuando uno empieza a ver la expresión de la población local, dos cosas son muy nítidas. Quien niegue que hay un apoyo muy fuerte en la población local hacia Hamas se engaña a sí mismo. Pero esto también tiene que ver con que Hamas monopolizó en buena medida cualquier tipo de actividad de desarrollo o de sustento económico o financiero. Creo que Israel puede intentar y fomentar una diversificación de actores para quitarle a Hamas el monopolio. Aquí vuelvo a reiterar una gran dificultad. Para hacer eso, Israel tiene que aceptar que su guerra es global, que las fuentes de financiamiento y abastecimiento financiero para Hamas o para Hezbollah no están en la región. Están, por ejemplo, en la hidrovía Paraguay-Paraná, en el corazón del continente sudamericano. Están en áreas en las cuales ha habido hasta ahora una ausencia de Israel y de sus capacidades de neutralización o inclusive de fiscalización para la triangulación y para el lavado de activos y el envío de recursos económicos. Así que creo que estamos en el umbral de otro tipo de conflicto, de un conflicto que incluirá tal vez la influencia de Israel o la proyección de su influencia para intentar la diversificación de actores que generen el movimiento económico y por ende la capacidad de aglutinamiento político, y por el otro lado, cómo hará Israel, que yo creo que vimos algo de esto en las reuniones que tuvieron jerarcas del IDF y de la inteligencia militar israelí, por ejemplo, con el presidente de la República del Paraguay, para entender cómo neutralizar esta retaguardia profunda que Hamas, Hezbollah y sus aliados han creado más allá de la región. ¿Consideras que existen posibilidades de que la Autoridad Nacional Palestina, Al-Fatah, vuelvan a gobernar en la Franja de Gaza? Ese es un interrogante válido. Un purista te diría que va a depender de la votación, pero yo te reitero, aquella vieja frase de es la economía, no voy a seguir con el siguiente término porque es un epíteto, es la economía. Y así esa economía se base en una fuente, un origen ilícito, termina siendo lo que determina el existir, la subsistencia de lo elemental, del individuo, de la familia, de su sociedad. ¿Es posible? Puede que sí. ¿Cuánto tenga de sostenibilidad? Estará inexorablemente ligado a negarle a Hamas esas redes que describe Emanuele Ottolenghi, esas redes que describe la inteligencia norteamericana, esas redes sobre las cuales múltiples investigaciones, incluyendo las desarrolladas por nosotros, habían en su momento levantado como una voz de alarma porque le permitían a estas organizaciones capacidades nunca antes vistas. Antes de ir al segundo bloque, quisiera saber qué piensas de uno de los que, el que era el principal objetivo de Israel en la Franja de Gaza, que era liberar a los rehenes. Este objetivo ha quedado en un segundo plano. ¿Qué posibilidades ves de que se pueda cumplir con esto? Bueno, no creo que haya quedado en un segundo plano si uno escucha a la declaración de Bibi Netanyahu el día de hoy, cuando dice, si liberan a nuestros rehenes, les garantizamos la sobrevivencia. Si no, esa sangre caerá sobre sus cabezas y nosotros nos ocuparemos que enfrenten la justicia. Creo que ese es un factor de aglutinamiento social hoy día en Israel. Y aquí vuelvo a reiterar algo que mencionamos en este tu espacio.
Netanyahu se ha demostrado como el sobreviviente por esencia en la arena política. Pasa de ser un primer ministro cuestionado al borde de un impeachment, procesado por cargos muy serios, por cierto, juzgado por un juez árabe, lo que te demuestra la solidez estructural de la democracia israelí, y enfrenta el peor desastre desde el punto de vista de la seguridad estratégica y de los servicios de inteligencia israelí el 7 de octubre, y no solamente se sobrepone, sino que se convierte en el líder de guerra que el Estado de Israel tiene hoy para sentir que está prevaleciendo sobre sus enemigos. Vaya avatares de la política. Por ello yo pienso que el tema de los rehenes no abandonará, por lo menos, aunque pueda parecer así a la opinión externa, a la opinión pública internacional, al debate y al corazón de lo que está hoy día en el centro del conflicto, el ánimo de la sociedad israelí para seguir apoyando a su gobierno en estas acciones. Hugo, vamos ahora a una pausa y volvemos para pasar a analizar las operaciones de Israel en Líbano contra Hezbollah. Seguimos en Informe Extra acompañados por Hugo Achá, especialista en seguridad global, analista internacional e investigador principal del Center for a Secure Free Society. En el bloque anterior analizamos las operaciones de Israel en la guerra en la Franja de Gaza. Ahora pasemos a analizar cómo le está yendo a Israel en Líbano en su enfrentamiento contra el grupo terrorista Hezbollah. A pesar de que Israel ha logrado eliminar a importantes mandos de esta organización terrorista, empezando por Hassan Nasrallah, su líder desde hace más de 30 años, y que han logrado destruir importantes instalaciones y bases mediante bombardeos, Hezbollah está manteniendo sus ataques e incluso ha logrado burlar con misiles la cúpula de hierro. Hugo, ¿qué significa esto? ¿Qué tanto trabajo le queda todavía a Israel con respecto a esta organización terrorista? Pese a las similitudes entre Hamas y Hezbollah, Hezbollah es el actor de una tragedia, en mi opinión, mayor para la región. Porque no solamente tiene que ver con la cuestión palestina, tiene que ver con la aniquilación de lo que en algún momento se percibía como uno de los estados de vanguardia en lo que se denomina el Medio Oriente. Tú recordarás que antes del influjo del conflicto en el Medio Oriente, de la guerra civil, el Líbano era llamada la perla del Mediterráneo. Estamos hablando de un país a donde el pivot de su formación era la religión cristiana. Estamos hablando de los maronitas, estamos hablando de una guerra civil que aniquiló en buena medida una sociedad pujante con un nivel de educación y con una estructura institucional que era muy promisoria. El problema de hoy es que luego del final de esa guerra civil, luego de los acuerdos a los cuales se llegaron en Arabia Saudita, luego de todo lo que había sucedido, tenemos una situación todavía más grave. La radicalidad derivada que ha acompañado a la frontera pareciera actuar en un plano dimensional totalmente distinto. Porque mientras que Israel realiza operaciones, mientras que elimina inclusive a la cabeza de la organización, en este caso Hassan Nasrallah, el Estado libanés y sus fuerzas armadas parecieran actuar en otro parámetro, en una realidad totalmente distinta. Por ello yo creo que aquí, a diferencia de en Gaza o inclusive en el área controlada por la autoridad palestina, tenemos variables mucho más complejas que el Estado de Israel no quiere asumir. No quiere asumir porque recuerda cuánto le costó desvincularse de la guerra civil. Le costó muchísimo desde el punto de vista de la pérdida de popularidad de conceptos esenciales para el Estado judío, inclusive del cuestionamiento de aquella superioridad moral que la sociedad israelí siempre ha asumido con respecto a sus acciones y a su derecho a la defensa. Por ello yo creo que Hezbollah es un actor que es mucho más complejo, también desde el punto de vista de lo ilícito y del entramado global que ha conseguido desarrollar, más capaz que jamás, pero que también se apoya en su penetración política
en una realidad estatal mucho más difícil de resolver como ecuación para lo que es Israel y su nivel político y militar. Hugo, recientemente Benjamín Netanyahu ha solicitado la retirada de los cascos azules del sur del Líbano. ¿Podrías explicarnos cuál es el origen de esta fuerza militar en este territorio y qué tan eficiente ha sido su labor durante todo este tiempo? Bueno, mira, los contingentes de paz y la presencia de cascos azules en la región ha acompañado muchos de los procesos, desde los conflictos, otra vez, desde la creación de la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas, de lo que resultó de los conflictos del 56, del 67, la Guerra de los 6 días, el 73, el Yom Kippur. Siempre hubo un despliegue de contingentes en áreas de decompresión, para usar el tecnicismo. Muchos países colaboraron con estas fuerzas en algún momento, dependiendo de la región. En Chipre, por ejemplo, hubo un despliegue de cascos azules, si no mal no recuerdo, argentinos. También hubieron canadienses. Hoy día, en este punto específico, tenemos un contingente irlandés que también recordarás fue en su momento inmortalizado en la pantalla grande, en el cine, por su rol en conflictos en el África. Pero el problema esencial y fundamental, y creo que es el que ignora el señor Guterres, cuando Bibi Netanyahu hace este pedido, hay gente que se olvida que en su momento ese pedido también lo hizo Gamal Abdel Nasser, ¿no es cierto? Que muchas veces a la luz del conflicto esta fuerza o ha sido relativizada o ha perdido su efectividad. Y hoy yo creo que enfrenta un dilema moral, porque cuando el secretario general de las Naciones Unidas dice que hay que respetar el derecho internacional y que se tiene que salvaguardar a las Naciones Unidas, mientras que por un lado dices eso con relación a la fuerza del UNIFIL, ¿cómo puedes justificar que UNRWA, que es un brazo de las Naciones Unidas, hubiera sido, y esto está documentado, utilizada para ser un operador efectivo en operaciones de naturaleza terrorista, en el manejo, retención, procesamiento y muchas veces ejecución de rehenes? ¿Cómo puedes justificar esto si no quieres hablar de la región, siendo de que, por ejemplo, en la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, de la cual yo soy director de investigaciones, el brazo de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, está procesada en cortes norteamericanas por su participación en un esquema de trata y tráfico de personas y tratamiento análogo a esclavitud vinculado a lo que se denominaba el proyecto Más Médicos en el Brasil? Creo que esto te habla de una crisis fundamental en el sistema multilateral que dio origen a las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Hay una nobleza, hay un propósito, hay un rol para los cascos azules? Sin duda. ¿Quién puede estar en contra de algo que te evite una escalada y de que te preserve la paz en determinados momentos, lugares y regiones? Pero creo que Guterres se expone a mucho de crítica porque la actuación de las Naciones Unidas y de sus agencias no necesariamente, y en esto hay que ser muy claro, no tiene nada que ver con el contingente de soldados irlandeses, tiene que ver con el concepto que ha permitido que las Naciones Unidas o tomen partido o sean utilizados por actores que, como en este caso, estaban vinculados a actividades tan cuestionables como el terrorismo. Ahora, con respecto a la sociedad libanesa, ¿no? Está dividida entre sunitas, cristianos, católicos, maronitas. En este contexto de conflicto y teniendo presente todos los problemas que genera una organización terrorista que opera para una potencia extranjera como es Irán, ¿crees que existan posibilidades de que se dé un enfrentamiento al interior del Líbano entre cristianos maronitas y sunitas contra los representantes de Hezbollah, como se dio en su momento cuando población libanesa atacó a miembros palestinos porque los relacionaban con la OLP? ¿Existen posibilidades de que se dé un fenómeno así? Mira, cualquier persona que te diga en el marco de la existencia de una sociedad que la violencia no es una posibilidad, está arriesgando su criterio y su reputación. Yo recuerdo profundos debates en la primera parte de los años 2000 que aseguraban, pero aseguraban de manera que cualquier persona que retara ese precepto era ni siquiera considerado alguien que promoviera teorías de la conspiración, era directamente descalificado,
si alguien hubiera hablado de que iba a haber un gran conflicto convencional en Europa, y tú ves lo que está sucediendo hoy día en Ucrania, ¿no es cierto? Esa posibilidad que tú mencionas existe, está latente en una sociedad que tiene traumas históricos y cuestiones de violencia no resueltas. Pero aquí hay un actor que lo acabas de mencionar. ¿Cómo va a resolverse la cuestión iraní? Porque queda pendiente la represalia que Israel ha manifestado públicamente que ejecutará en contra de Irán por los ataques que Irán hizo en contra de Israel. Es más, hubo un intercambio que puedes calificar de ácido entre la administración del presidente Biden, inclusive en algún momento con la propia señora Harris, hoy día posiblemente es candidata, puede ser en algún momento presidente de los Estados Unidos, y la respuesta de Netanyahu que dijo que Israel no tomará en cuenta ninguna otra opinión ni aceptará ningún tipo de limitación en la respuesta que deba dar a la agresión sufrida por parte de Irán. Y ese es el actor que te va a definir en buena medida lo que pueda suceder en el Líbano. Porque de un Irán fuerte, dispuesto a la confrontación y en la disposición de, con los recursos provenientes, vuelvo a reiterar, del ciclo de lo ilícito, tú puedes tener un escenario que puede perfectamente replicar la guerra civil que vivió con la virulencia que todos conocemos en el Líbano. Un Irán debilitado, un Irán con capacidades relativizadas, pudiera tener como un efecto espejo en también una fragilización de lo que era casi un poder omnímodo del denominado Partido de Dios sobre vidas y haciendas en el Estado libanés. Ahora, como bien ha señalado, hay profundos traumas históricos en la sociedad libanesa, una serie de conflictos que han dividido a su sociedad y que han llevado al establecimiento de un sistema político complejo. Pero bueno, esto se debe también en parte a la guerra civil, que fue del 75 al 90, a la intervención de Israel en 1978 para atacar a fuerzas de la OLP, a la intervención en 1982, que fue a gran escala también contra la OLP. En ese caso sí consiguieron el objetivo de eliminar su capacidad ofensiva en este territorio, pero en el 2006 ya se da otro conflicto ya contra Hezbollah, la guerra del Líbano de ese año. Y el resultado no fue positivo para Israel en vista de que luego de eso se incrementó el potencial militar de esta organización terrorista. ¿Por qué podemos considerar que en este caso las operaciones de Israel en el Líbano tendrían resultados diferentes? Bueno, aventuro una hipótesis basada en una respuesta previa. Me parece que Israel está mucho más, desde el punto de vista de su doctrina y desarrollo, en el camino de aceptar las realidades de esta nueva guerra con aristas globales, de comprender los circuitos internacionales que han permitido a sus adversarios desarrollar capacidades que antes no tenían. Y sobre todo, porque la tecnología le permite la proyección de poder militar, que no incluye solamente la eliminación de adversarios, incluye, como tú recordarás, a través de operaciones de inteligencia como la de los famosos beepers, los walkie-talkies, el cuestionar, condicionar y debilitar las cadenas de mandos y las capacidades de comando y control de sus adversarios. Me parece que Israel está más en la lógica del asegurar la sobrevivencia estratégica. No creo que haya, desde el punto de vista de la intervención terrestre, la intención de llegar a la profundidad y el nivel de inversión en vidas y en recursos que tuvieron en el pasado. Creo que Israel en ese sentido está aprendiendo rápidamente. Creo que el trauma del 7 de octubre, vuelvo a repetir, lo obligó a un examen profundo de sus concepciones, de su doctrina, de inclusive la estructuración de su análisis crítico para lo militar y lo político, y me parece que hoy estamos con un Israel distinto, que tal vez, y otra vez esto es aventurándolo como hipótesis, intentará una influencia desde lo externo para diversificar a los actores que puedan el día de mañana ser determinantes para la toma de decisiones al interior del Líbano. Hugo, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra acompañados por Hugo Achá. En esta edición hemos analizado las operaciones de Israel en la Franja de Gaza en contra de Hamás y en el Líbano en contra de Hezbollah.
Ahora, como bien ha señalado Hugo, hay un actor que es importantísimo en todo este conflicto y que financia y promueve estas organizaciones terroristas. Esto es, me refiero a la República Islámica de Irán, que se manifestó militarmente de forma directa al bombardear recientemente el territorio israelí. ¿Cuál es la respuesta que se espera por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu? Bueno, ese es el gran interrogante que inquieta inclusive a la Casa Blanca. Creo que lo mencionamos en el segmento anterior. Netanyahu da un portazo político en la cara de la administración cuando la vicepresidenta llegó a insinuar de que no deberían realizarse determinadas acciones y el propio presidente Biden dijo que, por ejemplo, la infraestructura del proyecto nuclear de Irán no debería ser incluido en la lista de objetivos. Este concepto que parece cansino, pero hay que repetirlo, Israel está totalmente decidido y ha invertido su capacidad militar y política para asegurar su sobrevivencia estratégica. Netanyahu lo ha dicho de manera clarísima. Ahora, hay oportunidades derivadas que plantean interrogantes. ¿Querrá Netanyahu, quien en algún momento puso en muy mala posición pública al propio Barack Obama? Tú recordarás cuando, para sorpresa del mundo entero y cual si de profesor se tratara, y con una pantalla a sus espaldas procedió a exponer la evidencia de cómo había burlado Irán los acuerdos de la Comisión de Control Nuclear y se encontraba en el umbral de desarrollar un arma nuclear viable? ¿Será en este caso una tentación para Netanyahu el poder neutralizar esas capacidades? Hay expertos que dicen que Israel no tiene los medios militares para hacerlo. Yo me permito descreer de esto. Es una verdad asumida que, aunque no se dice oficialmente, de que Israel cuenta con capacidades nucleares. Habrá quienes dentro de un gabinete que rodea a Netanyahu puedan ver esto como una posibilidad de resolver esta situación de una vez por todas. Porque desde otras perspectivas, Israel ha demostrado de que puede hacer lo mismo que hizo en relación a Hamas y Hezbollah con el gobierno iraní. Puede muy bien llevar a cabo acciones como la que los Estados Unidos desarrollaron en contra de Qasem Soleimani. Y creo que eso no deja dormir muy tranquilo al liderazgo en Teherán. Entonces, ese es un interrogante que puede tener muchas hipótesis. Yo creo que hay que tomar en serio las palabras de Benjamín Netanyahu cuando dijo que Israel y solo Israel definirá cómo, cuándo y de qué manera responder a la agresión iraní. Hugo Achá, especialista en seguridad global, analista internacional e investigador principal del Center for a Secure Free Society. Hugo, ha sido un gusto. Un placer como siempre, a sus órdenes. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.